Buenas tardes a todos. Hoy les vamos a presentar otro caso de balance de materia para que entiendan más sobre lo que pasa en el cuerpo humano. En el cuerpo humano tenemos una gran cantidad de deficiencias. Una de las grandes deficiencias es que llega un momento en que se puede afectar el páncreas y los niveles de glucosa entonces cambian mucho. Ese es el caso que les vamos a presentar ahora. Puede cambiar otros materiales, por ejemplo, que tengamos urea, creatinina, ácido úrico o más, pero en este caso les vamos a presentar lo que pasa con la glucosa. Entonces, en el cuerpo humano vamos a entender que nos referimos a una persona común y corriente, grande o pequeña, ¿sí? Y con eso vamos a trabajar. En este caso vamos a cuantificar los materiales para un proceso. En este caso se trata de un proceso de desintegración de la glucosa. La desintegración de la glucosa solamente se da por oxidación. Es la primera materia que requiere el cuerpo humano para que se pueda producir energía. Entonces, uno de los factores importantes es cuánta glucosa debemos de comer o cuánta glucosa debemos tener en la sangre. ¿Sí? En este caso, vamos a pensar que la glucosa está en el rango de 70 a 110 miligramos por decilitro. O también a veces se reporta en 110 miligramos por litro. Entonces ahí está la idea. ¿Qué podemos hacer para que podamos controlar nuestra glucosa? Entonces vean ustedes qué pasa con nuestro proceso de glucosa. Sí, tenemos la glucosa que llega por cualquier alimento y le vamos adicionando algún material. Por ejemplo, aire. A la glucosa le agregamos aire y ahí va a pasar un proceso. Además, también hay presentes en el cuerpo humano una enzima catalítica. Esa enzima catalítica es la que va a realizar todo el proceso de oxidación de la glucosa. Y vamos a obtener como producto CO2 y otros compuestos. Otras sustancias que también requiere el cuerpo humano. Y vamos también a generar otro componente que es agua. Es el principal componente que el cuerpo humano expulsa por la piel en forma de sudor. Y también vamos a ver que se forma una gran cantidad de energía en forma de calor. ¿Sí? Entonces, esta forma de calor es lo que hace que se muevan todas las sustancias en el cuerpo humano. Así que por ahí, si ustedes en un futuro quieren hacer balances de materia, balances de energía, esta sería la forma clásica de trabajar para hacer un estudio acerca de lo que es la glucosa y sus efectos en la sangre o en el cuerpo humano. Entonces, con la idea que ya vimos de cómo se trabaja con la glucosa, vamos a presentarles ahora esta rutina de cálculo. ¿Sí? Esta rutina de cálculo que muchas de las veces nos la pasamos desapercibida, pero que todos los días estamos llevando a cabo. Se requiere hacer un cambio de unidades para entender mejor los datos. Un ejemplo es la glucosa que se presenta en datos accesibles. Por ejemplo, que estamos reportando 300 miligramos por decilitro. La densidad de la sangre es 1.027 gramos por mililitro. ¿Sí? Entonces tendríamos que hacer el porcentaje. En mililitros de sangre tenemos 102.700 miligramos de sangre, para que las unidades sean iguales. Si dividimos la cantidad de 300 miligramos de glucosa entre toda la sangre, 102.700 miligramos, nos da un porcentaje de 0.292 de glucosa en la sangre, ¿sí? Y otro caso sería, por ejemplo, 200 miligramos entre 102.700 nos da 0.194. Entonces, un gramo de
pan equivale a 1 gramo de glucosa, o sea, 1000 gramos de glucosa. Eso ya, 1000 miligramos de glucosa, eso ya es una buena cantidad. 1 gramo de pan equivale a 1 gramo de glucosa, pero si lo transformamos en miligramos serían 1000 miligramos de glucosa. Entonces, por eso queremos que vean esta rutina. En una tabla que ya estamos aquí tabuladas, ¿sí? Podemos presentar la siguiente. Aquí en la primera columna tienen ustedes la glucosa, ¿sí? En miligramos, 400, 300, 200. ¿Cuál es el rango o el resultado de nuestro análisis de sangre? Aquí lo vemos. Cuando hacemos un análisis de sangre, ¿sí? Vemos que tenemos 100, 75, 50. ¿Qué pasa? ¿Sí? Después tenemos la densidad de la sangre, ya la mencionamos, 102.700, ahí la colocamos. Y la fracción sería miligramos entre miligramos, nos da la fracción. Y ahí lo pueden ver, ¿sí? Entonces, con esa idea, podemos sacar el porcentaje, nada más es multiplicar por 100, ¿sí? Entonces, con esto ya sabemos cuánto tenemos del porciento de glucosa en la sangre. Ahí tenemos el valor mínimo requerido o máximo requerido de tolerancia de glucosa en la sangre, que son 110 miligramos. Cualquier dato arriba o abajo de este dato de 110 puede ser motivo de, digamos, sufrir o tener consecuencias de la sangre en el cuerpo. Vamos a citar el caso de un pan que conocemos como concha de dulce, que en promedio son 100 gramos. O sea que en miligramos serían 100.000 miligramos de pan, ¿sí? Equivalentes a 100.000 miligramos de glucosa. Por eso mucha gente no toma en cuenta eso, pero 100 gramos de pan equivalen a 100.000 miligramos de glucosa, ¿sí? Entonces aquí tenemos el exceso de glucosa. Si tenemos una lectura de 400 reportada en la sangre y el máximo requerido son 110, entonces podemos hacer la división, ¿sí? 110 400 miligramos entre 110, aquí nos da un valor de 3.6, es en exceso, y ya aquí le llamamos hiperglucemia. Si ya tenemos un exceso de glucosa, le llamamos hiperglucemia. Y así, por ejemplo, nos damos cuenta que cuando vale 300, en el segundo renglón, el exceso es menor, ¿sí? Y después el que sigue, bueno, aquí lo podemos ver de este lado, ¿sí? La calidad. Después, en 250 tenemos todavía hiperglucemia, porque está 2 veces más alto. Si tenemos 200 de glucosa en la sangre, tenemos 1.81% veces más alto. Y podemos hacerlo a 150 entre 110 ya nos daría 1.36 en exceso, ¿sí? Veces en exceso. Y si llegamos a 100, digamos, miligramos en la sangre, entre 110 nos da 0.9. Eso quiere decir que ya rebasamos el 1 aquí. El 1 sería cuando la glucosa reportada en la sangre y la glucosa mínima requerida de 110, si nos da 110, ya estaríamos aquí en 1, ¿sí? Vamos a suponer que comemos o se reportan en la sangre 100 miligramos, ¿sí? En la sangre, entre 110 ya nos da 0.9, ¿sí? Si reporta menos, que sería lo ideal, que reportara menos la glucosa en la sangre, pero vamos a suponer que son 75. Entre 110 ya nos da 0.08 veces en exceso. Ya estamos hablando de que abajo de 1 es hipoglucemia. No es hiper, es hipoglucemia. Y de todos modos no es bueno.
no podemos dejar que baje mucho la glucemia o la glucosa, ¿sí? Para eso, entonces hacemos el siguiente cálculo. Si tenemos 50 miligramos de glucosa en la sangre, la requerida son 110, eso quiere decir que tenemos un 0.45% de lo necesario, o sea que estamos en condiciones de hipoglucemia, ¿sí? Una vez que tenemos esa cantidad de glucosa en la sangre, que ya es muy baja, estamos con hipoglucemia. En los dos casos, en hiperglucemia y en hipoglucemia, se causan problemas en el cuerpo humano. ¿Qué pasa si tenemos hiperglucemia? Pues se afecta a muchas cosas. El cuerpo quiere desechar esa glucosa y manda a orinar, manda a tomar agua, ¿sí? Y no nos acordamos de que respirar es un factor importante. Por eso decíamos de la glucosa hace rato. ¿Qué pasa si la oxidamos? Pues la destruimos. Entonces tenemos que respirar más y más y más. Entre más comemos pan, pues necesitamos respirar más. Ese es un video que se lo vamos a presentar en la siguiente parte. Pero por ahora queremos que entiendan bien que se puede presentar hipoglucemia o hiperglucemia. Una vez que yo ya sé que tengo glucemia o glucosa en exceso, tenemos que seguir comiendo porque tenemos que seguir viviendo. Entonces, si yo tengo 3 veces en exceso, ¿sí? ¿Cuánto de esta concha o de un pan de 100 gramos tengo que comer? Si yo ya tengo en exceso, entonces hago esta división, ¿sí? 100 gramos de pan entre el exceso que yo tengo, entonces me da un valor de 27.5. Quiere decir que yo nada más puedo comer 27.5 gramos de una concha exquisita, de esas de chocolate o de vainilla o de cualquier otro pan que se les ocurra, una reja. Por ejemplo, aquí en México se acostumbran otros, por ejemplo, los mamones, los cuernos, los huesos. Bueno, pero si usted ve que pesa 100 gramos, lo máximo que puede comer de ese pan es esto, 27.5. Entonces, con estos datos que ya tenemos del exceso y haciendo las operaciones igual, ¿sí? Nos damos cuenta de que vamos pensando que requerimos más pan. Si tengo 400 de glucosa en la sangre, quiere decir que yo tengo derecho a comer 27 gramos de pan, ¿sí? Si yo tengo 300 gramos de glucosa en la sangre, quiere decir que yo tengo derecho a comer 36 gramos de pan, un poquito más. Si yo tengo 275 de glucosa en la sangre, yo tengo que comer más. 40 gramos de pan, todavía no es gran cantidad de pan, pero se tiene uno que ir midiendo. Ese es el gran problema de las personas que tienen este problema de diabetes, que tienen su valor alto y no saben cuánto comer. Por eso no se pueden controlar, porque de repente les da mucha hambre, comen duro. De repente les da exceso de comida y comen poco. Entonces no se puede andar rebotando por todos lados, se tiene que tomar las cantidades adecuadas, ¿sí? Y para eso es este video. Si tiene usted reportada en la sangre 200 miligramos por decilitro o por litro, usted tiene derecho a comer un pan de 55 gramos o una concha. Vamos a ver el caso. Si usted tiene 100, quiere decir que está usted bien. Tiene usted derecho a comerse más de una concha, es decir, 110 gramos de una concha entera más un pedacito. Pero si se come usted una concha entera, está bien, no está usted rebasando. Entonces, si yo tengo 75 miligramos de glucosa en la sangre, yo tengo derecho a comer 146 gramos de concha o de pan. Sí, porque si no también me va a afectar que no tenga yo glucosa en la sangre.
Uno de los grandes problemas de que no se tenga glucosa en la sangre es que si no llega glucosa con oxígeno y se produce energía o calor, el cerebro no trabaja bien. Es lo primerito que deja de funcionar el cerebro. Entonces usted quiere acostarse, quiere correr, quiere brincar, porque no le llega, y son efectos que a veces causan como dolorcitos en la cabeza o afectaciones, o que me duelen mis manos, me duelen mis dedos, porque también si baja la glucosa pasan todos esos defectos, ¿sí? Lo mismo si estamos en hiperglucemia. En la hiperglucemia también el cuerpo responde. Dame agua para tirar la glucosa, dame aire para destruir la glucosa, y si no me das, entonces te voy a mandar dolores. Y es cuando nos duelen los dedos, nos duele la cabeza, nos duelen las piernas y sentimos deseos de enfermedad. Y por ahí entonces hay que tenerse cuidado. En los dos casos pasa lo mismo, exceso o faltante. Pero el faltante es más peligroso, porque si hay faltante de glucosa y oxígeno en el cerebro, la persona se puede desmayar. Una persona que se desmaya en la calle no es por otra razón más que le falta glucosa. No comió suficiente, no desayunó, lleva muchas horas de no comer o de no atenderse y le causa defectos. Por eso cuando ustedes ven a un jugador, dicen, pues está jugando mucho, está respirando mucho. Si comió bien, toda esa glucosa la está destruyendo, la está transformando en calor y en energía para que se mueva el cuerpo. Si tiene energía el cerebro, manda todas las señales a todos los, músculos o sistemas del cuerpo humano para que trabajen bien. Eso también se lo vamos a reportar en el siguiente video con otros detalles. Y si finalmente nos reportan en el análisis de sangre que tenemos 50 miligramos por litro, esto equivale a que yo me puedo comer 220 gramos de una concha o de cualquier otro carbohidrato, ¿sí? Entonces por ahí está la duda. Una persona que tiene 50, no sé si les ha dado el caso, pero yo he conocido personas que por 50 de glucosa en la sangre tienen desesperación y se pueden afectar, les puede dar un infarto por glucosa o un infarto por exceso y por faltante de glucosa, lo que conocemos como es un problema de glucosa. Pero están desesperadas las personas que ya tienen muy baja la glucosa y te tienen que comer. Por eso, algunas veces, aunque es muy desagradable pensar en las cosas dulces, para una persona que tiene 50 o que rápidamente le baja, tiene que pensar en que tiene que tener algo muy cercano de glucosa. Por ejemplo, lo más fácil son las galletas, los dulces, y rápidamente le sube la glucosa. De otra manera, tendría problemas. Si toma agua, más le baja la glucosa. Y podemos tomar algo dulce. Por eso se inventaron bebidas, galletas, panes, porque el dulce siempre va a ser necesario para que se lleven a cabo bien las funciones en el cuerpo humano. Entonces aquí con esto podemos ver algo relacionado con estas dos columnas. Por ejemplo, imagínense que las alumbramos y que después queremos insertar una gráfica, ¿sí? Por ejemplo, de este tipo, ¿sí? O de este tipo. ¿Y qué va a pasar? Vean ustedes qué va a pasar, ¿sí? Aquí está la glucosa, arriba de 400, y aquí está la cantidad de pan, abajo de 50. Estaríamos en la hipoglucemia aquí, ¿sí? Bueno, si tenemos 400 miligramos de glucosa en la sangre, solamente puedo comer un pan abajo de 50, ya vimos, como 25. Por ejemplo, si tengo una
glucosa reportada en sangre como de 250, aquí tengo que comer ya como 50 gramos de pan. Pero si tengo una glucosa, digamos de 250, esto es lo que tengo que comer de pan, ¿sí? Esta parte, ¿cuánto es? Pues ya es bastante. Si tengo la glucosa muy baja, abajo de 100, vean ustedes, abajo de 100, ¿qué va a pasar? Yo necesito comer más pan, estamos arriba de 50, casi 100 gramos de pan. Es lo mismo que nos dice la tablita anterior, pero esto lo podemos ver gráficamente. A medida que mi glucosa disminuye, yo tengo que comer más pan o tengo que comer más. Y en el caso de que no coma, pues también entonces me voy a afectar. ¿Por qué me voy a afectar? Pues porque me subo a hiperglucemia o me bajo a hipoglucemia y no sé qué hacer. La gente no sabe qué hacer porque en esos dos casos son peligrosos o son causantes de molestias, ¿sí? Pero con esto queremos darle a conocer a todas las personas que si comen alto o comen bastante bien, quiere decir que su glucosa anda alta. Si su cuerpo humano trabaja bien, la va a desechar. Si no trabaja bien, les va a causar problemas. Entonces, cuando dicen, es que me siento que ya me estoy pasando, mejor le bajo de alimentación, correcto, coma poco para que no se sobrepasen estos límites y con eso se va usted a sentir muy bien. Por eso queremos darles las gracias, denle un like, suscríbanse a mi canal si les gusta, si no, después, de todos modos esperen noticias. Hasta luego, que estén bien y cuídense.